Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Un abrazo a la distancia. Su amigo, su servidor, hermanos, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. En esta tarde, hermanos, estamos listos para compartir, hermanos, la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que ayer tuvimos la primera parte, mis hermanos, del tema el Evangelio para dos? Y tal vez muchos se preguntarán, ¿qué es el Evangelio para dos? El Evangelio para dos, mis hermanos, así yo traté de ponerle este tema, mis hermanos, el Evangelio para dos, por la simple razón, mis hermanos, que hemos visto, mis hermanos, que hay dos corrientes. La primera es hacia las almas nuevas y la segunda corriente del Evangelio, mis hermanos, es para nosotros que tenemos, mis hermanos, en este caso, o que ya sabemos el Evangelio, pero que no nos ha quedado claro. Tal vez no estamos realmente evangelizados. Tal vez, hermanos, no estamos realmente convertidos, mis hermanos. Y entonces, para eso es se puede decir, este tema, esta segunda parte del Evangelio para dos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Padre bueno, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque en tu misericordia hasta aquí nos has ayudado. Ebenezer. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu bendición, derrama, Señor, de tu palabra, derrama, Señor, de tu unción. Bendice mis labios para que no habla ninguna palabra falsa, una palabra vana, Señor, sino que todo sea de acuerdo a tu escritura, de acuerdo, Señor, a tu pensamiento y no el mío. En el nombre de Jesús, bendice a aquellas personas que van a estar oyendo este mensaje, este pensamiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a comenzar y con la segunda parte, mis hermanos, de esto que es el Evangelio para dos. El Evangelio para dos. Y a los que están aquí en pantalla, mis hermanos, pues vamos a, los que van a estar aquí viendo en la plataforma de Zoom, y los que están aquí en Facebook después lo verán porque lo voy a editar, mis hermanos. Podemos ver, hermanos, la segunda parte que vamos a tener en esta tarde, hermanos. Reevangelizar a los creyentes. Segunda parte es el Evangelio para dos y esta parte es para reevangelizar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos, Jonathan está diciendo reevangelizar a alguien que ya está evangelizado? Hermanos, por la simple y sencilla razón, mis hermanos, que hay algunos creyentes que todavía no, hermanos, están completamente evangelizados. Tal vez creyeron en Cristo solamente, hermanos, por la religión, tal vez por la familia, tal vez por tu mamá, por tu papá, tal vez a presión, tal vez por un sentir en ese día, un sentimiento y aceptaste a Cristo, pero realmente lo aceptaste. Tal vez estés bautizado, pero realmente te bautizaste de acuerdo al Evangelio, creyéndolo de corazón, confesándolo con la boca. Tal vez, hermanos, ya estás viviendo una vida, pero realmente estás viviendo esa vida que es después, hermanos, de creer y bautizarte, una vida nueva en Cristo. Pues hoy vamos a ver, hermanos, estos puntos claves que vamos a ver, hermanos, acerca de la reevangelización, mis hermanos. Yo tengo aquí, hermanos, algo que comentar acerca de esto. Hermanos, el cristianismo es más que ir a un templo, a una reunión, mi hermano, cristiana. Es más, mi hermanos, que una oración o una confesión. El cristianismo, hermanos, se basa en una conciencia del pecado constante, en un arrepentimiento genuino constante y una entrega a Jesús, hermanos, constante, día a día. Que las palabras, hermanos, de Jesús nos den, nos golpeen, hermanos, en el día final y te digan, apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, si nosotros reconocemos que tenemos maldad en nosotros y tenemos pecado, hermanos, debemos de reconocer que un día, hermanos, si no estamos realmente convertidos, realmente evangelizados, hermanos, el Señor nos va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad.
Una relación con Jesús, hermanos, es posible sin olvidar, obviamente, las palabras, hermanos, de la Biblia cuando nos recuerda: examínense y pruébense si están caminando en fe, hermanos. Eso nos lleva, hermanos, nos lleva al punto, se puede decir, inicial de este tema. Ponernos a prueba, examinarnos a nosotros mismos, mis hermanos, nos debe de llevar, hermanos, a una conciencia acerca de que, y preguntarnos, ¿estamos realmente evangelizados? O, hermano, ¿necesitamos reevangelizarnos? Voy a decir una palabra que tal vez a uno de muchos no les va a caer. Hermano, ¿necesitamos rebautizarnos? Hermanos, necesitamos reconocer otra vez nuestra falta de madurez espiritual y hermanos, también reconocer que la doctrina la hemos olvidado y que necesitamos otra vez ser adoctrinados otra vez. Segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 13, versículo 5, dice de esta manera: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Vean lo que dice esta palabra. Este tema está muy bueno. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Este tema no es para nuevas almas nuevas, para el nuevo creyente. No, es para el creyente y el creyente que ya ha estado, hermanos, dentro del cristianismo, que ha estado yendo a la iglesia, que ha sido bautizado, que debe de llevar una vida nueva, que ha sido exhortado, reprendido, como ya una oveja del Señor en el redil. Y esta palabra dice así, 2 Corintios 13, 5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pasemos la prueba. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos estado ya en el Evangelio? Sabemos que hemos aceptado a Cristo, sabemos que nos hemos bautizado, sabemos que debiéramos estar ya viviendo una vida nueva en Cristo. Pero, hermanos, realmente, hermanos, ¿estamos en la fe de Cristo? Realmente, hermanos, ¿estamos, hermanos, en el camino del Señor? ¿Realmente fuimos bautizados en su nombre? Hay muchos puntos que vamos a ver, hermanos. Pero ahí menciona la última parte, dice: a menos que no paséis la prueba. Hermano, la prueba es todos los días. La prueba es todos los días. Por eso, en el pensamiento que yo le estaba dando, dice que debemos, hermanos, debemos de tener una conversión constante, un arrepentimiento constante. Pedir a Dios perdón constantemente. No es que estemos pecando constantemente, sino que debemos de tener ese orden, hermanos, en nuestra vida. No orden de secuencia, sino que ese orden en nuestra vida. Esa realidad de que nosotros pecamos todos los días y que debemos de pedirle perdón a Dios. Reevangelizar al creyente, hermanos, ese es el tema de hoy. Segunda parte del Evangelio para dos. Dice, hermanos, Gálatas 6, versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Vuelve a decir el apóstol Pablo, pero que cada uno se examine, hermanos, y examine su propia obra, su propio andar, su propia vida, hermanos, su propio pie, su propio pensamiento, sus propias palabras, su propio accionar. Y entonces, hermanos, si vemos que estamos bien, de acuerdo al filtro de la Escritura, que estamos bien, hermanos, entonces tenemos motivo para gloriarnos. ¿Pero para quién? Solamente para nosotros. Gloriarnos para nosotros mismos. No gloriarnos, mis hermanos, para decir, hermanos, que somos los mejores cristianos. No, hermanos.
porque tal vez no vamos a pasar la prueba. Eso me gusta mucho. Pero, mis hermanos, este punto muy necesario dentro de nuestras iglesias, muy necesario dentro del cristianismo, ¿será posible? ¿Será viable que tenemos que reevangelizar a la iglesia, hermanos? Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos vuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Voy a repetir ese. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Me llama la atención eso porque es parecido, mis hermanos, a algo que yo he visto en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Escudriñemos, dice Lamentaciones 3:40, nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Mis hermanos, debemos tener, hermanos, en nuestra conciencia como cristianos, que nosotros debemos, hermanos, siempre escudriñar nuestro camino, examinar nuestra obra, examinar nuestra vida, para ver si realmente, hermanos, comprendimos el evangelio de salvación de vida eterna. Si realmente, hermanos, estamos aceptos delante de Dios en nuestra vida. Que comprendamos que realmente sí nos bautizamos en el nombre de Cristo para bien, para sello y para salvación de vida eterna. Examinarnos sabiendo, hermanos, que tal vez, hermanos, la Escritura, no es tal vez, sino que la Escritura nos está llevando y nos está guiando al camino correcto que dice la palabra en Mateo 28, versículo 20. Dice que debemos, hermanos, seguir escudriñando las Escrituras, aprendiendo lo que el Señor nos dijo, nos mandó, hermanos, todo lo que nos mandó para que nos guiara el Señor en el camino, en nuestra vida. Y entonces, mis hermanos, será posible, será viable que el cristiano, aun cuando está dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, que creamos que realmente estamos dentro, hermanos, del camino del Señor, será posible que tal vez no estemos y que necesitemos o olvidemos la doctrina y que necesitamos ser readoctrinados, reevangelizados, rebautizados, hermanos, reenseñados, exhortados, reprendidos, para que volvamos al camino del Señor cristiano, que ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pero que tal vez la doctrina no nos ha quedado clara, que la doctrina tal vez la hemos olvidado, la sana doctrina, y nos hemos vuelto las fábulas. En estos tiempos de la pandemia, mucha gente se ha vuelto a las fábulas, a los dichos y dijeres de la gente, y se ha olvidado de la promesa del Señor que nos iba a guardar. ¿Será posible, hermanos, que tenemos que ser reevangelizados? La palabra del Señor nos va a decir, hermanos. Yo voy a empezar primeramente ahorita, mis hermanos, en la reevangelización. Quiero leer, hermanos, Tito capítulo 2, que fue el que leí en la primera parte. Tito capítulo 2, versículo 15. Y quiero leer esa palabra porque aquí vamos a ver lo que tenemos que adoptar y adaptar en nuestra vida cuando ya hemos perdido, hermanos, la brújula de la doctrina, la brújula del evangelio, la brújula de la escritura, la brújula del Antiguo Testamento, la brújula del Nuevo Testamento, la brújula de la palabra de Dios. Dice el Señor en Tito capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad
y que nadie, dice, menosprecie, que nadie te menosprecie. Si, hermanos, tú reprendes al hermano, lo exhortas, le hablas y le dices que necesita otra vez reevangelizarse, necesita redoctrinarse y aún, hermano, hasta rebautizarse. Y te voy a dar la palabra, ¿por qué? Porque antes, mi hermano, cuando nosotros nos bautizamos, te debes de poner a pensar, como el niño católico, ¿será posible que ese sea válido? No tenía conciencia, no tenía pecado. Lo llevaron ante los brazos del sacerdote y lo bautizaron. Medio bautizado porque nada más le echan agua. Pero ¿será posible, hermanos, que nos hayamos bautizado por un sentimiento de que vistes que los jóvenes y los hermanos ya estaban alineados y dice, yo también me bautizo? ¿Y fuiste por emoción a bautizarte? O tal vez, mi hermano, porque la novia tuya es la hija del pastor y porque quedar bien con los pastores, también te vas a bautizar para quedar bien con la novia y con los pastores. ¿O será que también, hermanos, tu mamá, tu papá te forzaron y te dijeron, tú vete a bautizar porque están pasando los jóvenes y necesitas bautizarse, y tú no fue tu decisión? No fue tu decisión, sino la decisión de tus padres. Fuiste empujado al bautismo y no realmente en un bautismo de convicción del corazón y confesar en tu boca que tú querías ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Quiere decir que tu bautismo no es válido. Es como el bautismo de los niños. La palabra del Señor, hermanos, en Romanos 10:9 dice que uno debe de creer en el corazón y confesarlo en la boca que Jesucristo es tu Señor, que Él resucitó de los muertos, y dice que será salvo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenés que creer. ¿Creíste cuando te bautizaste? Hermanos, eso nos lleva a una palabra bien bonita, hermanos. Y yo quiero, hermanos, meternos aquí en la readoctrinación. ¿Qué está hablando el hermano Jonathan? ¿Readoctrinarnos? ¿Está loco? No, mi hermanos. Hay veces que dentro del cristianismo se necesita readoctrinar a la iglesia. Se necesita reevangelizar a la iglesia. Y si es posible, no te cae esa palabra, si no fuiste bautizado conforme a tu corazón y a tu declaración, realmente, hermanos, en tu convicción, rebautizarte. Aleluya, gloria a Dios. Y te lo voy a demostrar en la escritura. Vamos a la historia, hermanos. En la historia de Hechos, hermanos, capítulo 19. Y ve conmigo porque eso está bueno. Y el que me quiera comentar ahí abajo, hermanos, acerca de lo que estamos diciendo, coméntamelo basándote en la Biblia, no nomás tu pensamiento que has sido adoctrinado así, que tu pastor predicó así, y que tú nada más lo crees porque alguien te lo dijo. Métete a estudiar en la palabra. Hechos capítulo 19, mis hermanos, pasa algo maravilloso. ¿Por qué? Porque está el apóstol Pablo con ciertos discípulos, dice la palabra del Señor. Y cuando llegan esos discípulos enfrente de Pablo, pasa esto. Vamos a la lectura. Hechos 19, versículo 1 al versículo 7. Vean lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que estamos hablando de readoctrinar, reevangelizar y, si es posible, rebautizar. Locura. Palabra de la cruz es locura para muchos. Vean, hermanos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, hermanos. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿A qué doctrina? ¿En qué evangelio fuisteis bautizados?
Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Hago una pausa. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados, bautizarlo nada más para arrepentimiento de pecados, pero no era para bautizarlos en el nombre de Cristo, ni para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ese bautismo fue, hermanos, ¿fue válido? Dice el apóstol Pablo, no. Por esa razón, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Antes habían sido bautizados, hermanos, en el bautismo de Juan, el Bautista. Pero ahora habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba de lenguas y profetizaban, y eran todos unos como 12 hombres los que habían sido, hermanos, rebautizados, readoctrinados, porque ellos solamente creían que se habían bautizado bien en el bautismo de Juan, mas Pablo dice, necesitan bautizarse en aquel que predicaba Juan, en aquel que vendría en espíritu y en fuego a bautizar a cada uno de nosotros que creyéramos en nuestro corazón y confesáramos en nuestra boca. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? En Éfeso, Pablo readoctrina a esos discípulos y los reevangeliza y los rebautiza en el nombre del Señor, y el Espíritu cae sobre ellos. Aleluya, gloria a Dios. Algunos, mis hermanos, realmente no sabemos ni por qué somos cristianos. Vamos a la iglesia solo por costumbre, o en su caso, por enseñanza familiar. ¿Qué ha pasado con nosotros? O con algunos de nosotros. Lo que ha pasado, hermanos, es que hemos perdido el enfoque de la doctrina. Y realmente, hermanos, no sabemos el propósito realmente del cristiano, el propósito real del cristiano. No lo sabemos. Por nuestra costumbre, nuestra doctrina, nuestro dogma, nuestra iglesia, el evangelio que ha sido predicado por muchos años, erróneamente. Entonces la iglesia tal vez ha sido adoctrinada erróneamente, evangelizada erróneamente, bautizada erróneamente. Pero hay unos que han perdido la brújula del evangelio y de la doctrina de Cristo. Por eso la iglesia de Cristo en este día, en este tiempo, en esa época, necesita ser reevangelizada, readoctrinada conforme a las escrituras, conforme a lo que decía Cristo. Si yo les hablo en mi doctrina, no en la doctrina mosaica de la ley mosaica, sino bien en mi doctrina hacia Cristo. Entonces tiene uno que readoctrinarse, reevangelizarse, rebautizarse, si no lo has hecho, hermano, correctamente. Aleluya, gloria a Dios. Algunos, mis hermanos, realmente no sabemos ni por qué somos cristianos, vuelvo a repetir. Solamente vamos a la iglesia, solo por costumbre. O en su caso, hermanos, solamente por enseñanza familiar, por empuje familiar, te llevan a empujones. Hemos perdido el enfoque de la doctrina, realmente el enfoque del real evangelio. Y no sabemos ni por qué somos cristianos. Hemos perdido la brújula del propósito, hermanos, del cristianismo. Aleluya, gloria a Dios. Proverbios 11:30, mis hermanos. En Proverbios 11:30, hermanos, dice que el fruto del justo, vean esto, hermanos, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Proverbios 11:30. Y el que gana almas es sabio.
El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, hoy en mi acometido es ganar almas para el Señor. Cuando predico el Evangelio, la primera parte de que fue ayer, la primera parte de ese tema era para las almas nuevas, o sea, para ganar almas al reino de Dios, para el reino de Dios, para vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Pero hoy es para reganar almas, reevangelizar al que se ha perdido del Evangelio, readoctrinar al que se ha perdido de la doctrina de Cristo, rebautizar si realmente no fueron bautizados conforme a nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Tal vez a empujones se llevaron a bautismo, tal vez porque los jóvenes estaban formados y en un momento de sentimiento, de emoción, fuiste y te bautizaste y no lo hiciste de corazón. Hoy el día es a ganar almas, mi hermano. Ganar almas. Ganar almas. Pero si, hermanos, el creyente, el cristiano, ha perdido la brújula, tenemos que volverlo. Tenemos que volverle a darle la brújula. Si se ha perdido el camino, necesitamos llevarlos otra vez a la senda, al camino del verdadero evangelio, de la verdadera doctrina, del verdadero bautismo. Primera de Corintios 9, versículo 19, mi hermanos, dice así a la letra. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vean lo que dice, hermanos. Pablo dice, hermanos, en el 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar, hermanos, a mayor número de almas. Pablo dice que, hermanos, nuestro cometido es que tenemos que ganar esas almas. Me da, hermanos, curiosidad el versículo 20 ahí de 1 Corintios 9. Versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Cristo, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin leyes, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aleluya, gloria a Dios. Si hoy me tengo, hermanos, que hacer, hoy yo, que me he perdido el evangelio, que yo me he perdido para ganarme, hermanos, a los que se han perdido, pues estoy en el mismo camino. Si me tengo que meter, hermanos, en el momento de que me he perdido en la doctrina de Cristo, para ganar a los que se han perdido, estoy, hermanos, sin la doctrina de Cristo. Necesito meterme. Si me debo meter en el rebautismo, mi hermanos, que me bauticé erróneamente, que ese fue mi caso. Para ganarme a esos que se han bautizado, hermanos, erróneamente, estoy en ese rubro contigo, mi hermano. Porque hay veces que necesitamos, y yo creo que esta palabra a muchos les va a caer, necesitamos ser reevangelizados. Necesitamos ser readoctrinados. Necesitamos ser rebautizados si es posible. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que debe ser así, hermanos. Debe ser así. Necesitamos ser rebautizados, mi hermano. Readoctrinados, reevangelizados. Salmo 141, versículo 5 dice que el justo, vean lo que dice la palabra del Señor, dice el salmista, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Esta palabra está muy hermosa. Salmo 141, versículo
5. Déjenme buscarlo, hermanos, a la letra quiero leer. Salmo 141, versículo 5. Que el justo me castigue será un favor, dice esta versión. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice así en otra versión. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre mi cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que si viene un hermano con mansedumbre, con bondad, con piedad, con humildad, y nos exhorta y reprende, porque nos hemos perdido del camino del evangelio correcto, de la doctrina correcta, del bautismo correcto, y el Señor nos, en este caso el Señor nos exhorta por medio de ese hermano. Esa exhortación debe ser, hermanos, como aceite sobre nuestra cabeza, aún si es una reprensión. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra oración debe ser en contra de las obras impías, las obras malas que tenemos en nuestra vida. Tenemos que reconocer, hermanos, cuando un siervo del Señor viene y nos dice, tú necesitas otra vez leer el Evangelio de Cristo, recomprenderlo. Necesitas reaprenderlo. Necesitas readoctrinarte. Y si es el caso, que hay muchos casos, mis hermanos, de que la gente se ha bautizado erróneamente, rebautizarte. Porque así como el católico se bautizó de chico sin saber, hay muchos cristianos que aunque estén adultos, mayores, jóvenes, adolescentes, han sido bautizados erróneamente porque no han creído en su corazón. No han confesado con su boca lo que su corazón les dice, sino que fue por emoción, forzamiento, fueron forzados a eso. Puede ser, mi hermano, que esa palabra vaya a ser para ti. Hermanos, la exhortación y la reprensión en amor, voy a ponerlo así. La exhortación y reprensión en amor, como Gálatas, hermanos, dice Gálatas 6:1. Vamos a leer esa palabra. En Gálatas 6:1, mi hermano, dice la palabra así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mi hermano, la exhortación y la reprensión, hermanos, aun cuando hemos sido evangelizados, adoctrinados y bautizados, es como aceite a nuestra cabeza. Es una unción fresca del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y necesitamos, hermanos, hay veces que ser reprendidos, exhortados, tal vez por un hermano de la iglesia, tal vez hasta por la gente de fuera, porque hay veces que nos dicen, oye, si eres cristiano, wow, ¿de verdad eres cristiano? Tu comportamiento no dice que tú eres cristiano. El Señor usa hasta diferentes, dice la palabra que Él usa hasta los gentiles, usa hasta los de afuera, para su propósito. Entonces dice Gálatas, hermanos, que si necesitamos ser restaurados, no importa, hermanos. Esta palabra es para la gente de adentro de la iglesia que ha sido evangelizada, adoctrinada, bautizada, enseñada. Dice la palabra que necesita ser exhortada y reprendida. Por eso dice Tito 2:15, esa palabra me gusta, dice, habla de esto. Dice, exhorta y reprende con toda autoridad. Dice, y que no te menosprecien. O sea, que no menospreciemos
la exhortación y reprensión del Señor, sea por un hermano o sea directamente de Dios. Hermano, eso es reenfocarse, realinearse del camino del Señor. Si lo hemos perdido la brújula. Tal vez, hermanos, hemos olvidado el evangelio, hemos olvidado la doctrina, hemos olvidado, hermanos, el propósito del bautismo en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, ser re-evangelizados, readoctrinados. Segunda de Tesalonicenses, mi hermano, capítulo 3, versículo 15. Dice así. Dice, sin embargo, miren, antes voy a ir al 14, dice. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, dice la palabra. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle. Esa es la palabra. Sino amonestarle como hermano. Hermanos, aquí habla acerca del deber de trabajar desde el versículo 6, capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al versículo 15. Habla acerca del deber de trabajar. Pero eso también, hermanos, se iguala a estar trabajando en el camino del Señor. Tal vez algunos trabajamos un poquito más como de los demás, predicando el evangelio, hermanos, bautizando y haciendo otras cosas, ministrando para el Señor. Y algunos que son miembros no se crean que son menores, hermanos, que la gente que bautiza y que predica y que ministra, sino que todos debemos de trabajar para el Señor. En cierta manera, algunos lo hacemos un poquito más. Pero, hermanos, dice la palabra que si uno no está trabajando como debe trabajar en la obra del Señor, dice que debemos de amonestarlo como hermano y no tenerlo por enemigo. No porque no trabaje, hermanos, le vamos a estar diciendo, ese hermano, ya ni le hablamos. No, hermano. Sino que la exhortación y la reprensión debe ir, hermanos, con amor, siempre. Por eso dice la palabra, amonéstale como un hermano. Al hermano lo amonestamos con amor, hermanos. Con amor amonestamos a nuestro hermano, carnal. Pero también al espiritual debemos de amonestarlos de la misma manera. Ahí mismo en 2 Tesalonicenses, mi hermano. En Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, y ya vamos a ir cerrando este versículo, este tema, mi hermano. Lucas capítulo 17, versículo 3. Vean lo que dice la palabra del Señor. En una versión dice, tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Pero en esa versión, Reina Valera dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, dice. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiese, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónele 7 veces. Y dice la Escritura, 70 veces 7. Perdona. ¿Por qué? Porque tal vez el hermano ha perdido el enfoque. Tal vez se olvidó del evangelio, está pecando. Tal vez se olvidó de la doctrina, está pecando. Tal vez se olvidó que fue bautizado para perdón de los pecados y vuelve a pecar. Perdone. Por eso, hermanos, es muy importante ver la oración de Jesús en Mateo 6. Muchos paran la oración donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hasta ahí paran.
Pero el versículo 14 y 15 habla acerca de esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdón es muy necesario. En la reprensión e exhortación, hermanos, debemos decir, perdóname, hermano, que yo vengo a decirte esto, pero en mi palabra, perdóname, que tal vez te voy a herir, te voy a lastimar, tal vez crees que soy yo, pero si se lo damos con la Escritura, abrázalo, hermano, porque el Señor lo está abrazando con su Escritura, con su palabra. Eso es muy bonito. Cuando comprendamos, hermanos, que el perdón debe de ir con un abrazo sincero y reprender al hermano si es necesario para que se reencamine, se reenfoque, reevangelice, se readoctrine. Es lo que debemos de hacer, hermanos, en esta hermandad que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo hacia el prójimo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso el Señor dice, mirad por vosotros mismos primero. Antes que vayas allá, mírate tú primero. Porque tal vez tú, hermano, puedes caer también en eso. Última lectura, hermanos, en la reevangelización, readoctrinamiento y posiblemente rebautismo, está en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Y con eso vamos a cerrar este mensaje. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extraviare de la verdad, vean, de la verdad es el evangelio. La verdad es la doctrina de Cristo. De la verdad es el bautismo para perdón de los pecados. Y la verdad es la enseñanza de Cristo en su escritura. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es por eso el acometido de este tema. Y si alguno, tú mi hermano, tú mi hermana, ustedes mis hermanos, yo mi hermano, le hacemos volver a esa persona, dice la palabra, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esta palabra no nada más es para almas nuevas, sino si tu hermano está pecando, mi hermano está en valle de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero tu hermano, hermanos, tu hermano estaba dentro del evangelio, estaba dentro de la doctrina de Cristo, iba a la iglesia. No sigue yendo a la iglesia. Y tenemos que decirle, hermanos, como también a mí, díganme, mis fallas, mis defectos, mis faltas, mi pecado. Porque eso es lo que tiene que hacer el hermano. Tiene que ir y hablar con el hermano, exhortarlo, reprenderlo si es posible, si cabe el caso. Pero eso es lo que Cristo dice. En el nombre de Jesús, damos esta palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra, por tu rema, Ebenezer. Padre, hasta aquí nos has ayudado, te damos gracias. Gracias Señor por esa palabra. Señor, tu palabra dice que si nos hemos apartado de la verdad, si nos hemos apartado del evangelio real, si nos hemos apartado de la doctrina real y hemos menospreciado tal vez el bautismo o tal vez no nos bautizamos como realmente debería ser. Señor, esta palabra es para esas personas, para mi persona primeramente, para los demás que tal vez estén en esta situación. Padre, tu rema, tu palabra ha sido expuesta. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que oyeron esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice mi vida. En el nombre de Jesús, readoctrínanos, reevangelízanos, Padre. Y si en el caso sería, Padre, rebautízanos en tu Espíritu Santo para volver a la senda, para volver al camino, para volver a tomar la brújula
en esta caminar, Señor, hacia el reino de los cielos, hacia el reino tuyo, Padre, postrero. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Dios les bendiga y saludos, mis hermanos. Bendiciones a todos los que estuvieron aquí, hermanos. La palabra del Señor ha sido expuesta. Y hay cosas que hay veces que no comprendemos. Pero, hermanos, yo creo firmemente que la iglesia de Cristo, en estos tiempos, en ese tiempo de pandemia, mucha gente se olvidó del evangelio. En ese tiempo de pandemia, mucha gente se olvidó de la doctrina de Cristo. En esta gente de pandemia, en ese tiempo de pandemia hay gente que se olvidó, hermanos, del propósito de su bautismo. En este tiempo, hermanos, tiene que ser la iglesia reevangelizada y readoctrinada. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos y bendiciones. Hasta pronto.